Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, Estética Saludable. Sentite bien todo el año. Legislatura de la Provincia del Neuquén. Parlamento Ciudadano. XGym. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Energía que se siente. Minuto Neuquén, Diario Digital. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Y seguimos en Enfocados, seguimos hablando de educación. Bueno, pasó Marcelo Bermúdez y ahora queremos charlar con la ministra de Educación, Soledad Martínez, a quien ya tuvimos este año en Enfocados. Gracias por estar de nuevo acá en Enfocados. Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, bien, pero con la pregunta que creo es la pregunta del millón. Hubo plus, hubo ley, hubo intentos de acercamiento, hubo paro, sigue habiendo paro. ¿Cómo se termina el conflicto? A mí me parece que se termina, madurando una situación en la que nosotros entendemos que, y no esperamos tampoco, ninguna claudicación del sindicato en orden a discutir lo que ellos entiendan legítimo discutir, la vigencia de la ley, su implementación, ninguna de esas cosas. Obviamente no queremos escribirle el libreto a nadie. Ahora me parece que hay que madurar en el sentido de entender que el paro es una medida extrema, que resiente sensiblemente la educación, la calidad de la educación y que afecta fundamentalmente a aquellos sectores que son el principal objeto, por lo menos, del sistema de la educación pública. Son los sectores más vulnerados, los más vulnerables, no solamente por su condición de infancia, sino por la condición socioeconómica en la que se encuentran, que son los que, por otra parte, no tienen una alternativa frente al parate de la educación pública. Nosotros, desde el gobierno, procuramos jerarquizar la educación pública, jerarquizar el rol del docente, aumentar los niveles de inversión, pensando en los más de 200.000 alumnos del sistema, pero fundamentalmente en aquellos que ven en ese sistema educativo su oportunidad de progreso, de proyecto, de mejora, ¿no? A ver, hubo cierta, no sé si cercanía, pero un poco más de una posibilidad de acuerdo con la parte provincial de Aten, y ya estaba ese rechazo de Aten Capital. Pero ahora con esto de los días de paro que no se van a devolver, también se pusieron en contra la gente de Aten Provincia. ¿Se va a rever eso de los días de paro, el descuento de los días de paro? No, el descuento de los días de paro no se va a rever porque así como es legítima la medida del sindicato de, en este caso, tomar para mí la herramienta más extrema que tiene cualquier sindicato, que es el paro, es legítima también la potestad que tiene el Ejecutivo de no liquidar o de descontar el día que no se trabaja. Lo que sí estamos aceitando el mecanismo para que sea más rápida la restitución o la devolución de aquellos días que hemos descontado habiendo incurrido en algún error o porque no se alcanzó a registrar o a cargar el certificado médico en ese momento o porque efectivamente estaba trabajando y ante la ausencia de información de carga de novedades se cargó el día de descuento. Pero no se van a devolver los días de paro porque nos parece que eso esclarece también las reglas de juego. Bien, entonces las asambleas probablemente, uno hace futurología, pero van a seguir dando en contra, pero lo que dicen ustedes es que con el acatamiento bajo, ahí madura el fin del conflicto. ¿Lo leía bien? Me parece que hay como dos situaciones que son cada vez más evidentes, ¿no? Primero, que ya cuando el sindicato deja de publicar estadísticas, me parece que es muy claro que los niveles de adhesión al paro son bajos. Y luego el resultado, no tanto de la última asamblea, que ya era más, estaba más cantado, por decirlo, sino el resultado de las asambleas posteriores a la convocatoria a la mesa del día sábado, dejan en evidencia que hay una percepción de la organización sindical de la capital, de la confluencia, que difiere sensiblemente de la que tienen no solo los docentes y las docentes del interior, sino las conducciones sindicales del interior también, ¿no? Entonces, esa brecha que se abre entre esos dos espacios también nos parece a nosotros que hace que el conflicto madure hacia levantar de facto la medida por los pocos niveles de adhesión. Por supuesto, no descansamos en eso, nos preocupa, estamos ocupados en ajustar la información estadística de suerte también de poder tener una lectura más precisa de cuáles son los alumnos y las alumnas, los cursos que han estado más afectados por la medida y eventualmente trabajar desde las direcciones de nivel con las supervisiones en refuerzos de contenidos o alguna herramienta extraordinaria en el receso estival
Pero bueno, eso es la evaluación así general de lo que vemos de este momento del conflicto, ¿no? Ya te voy a preguntar por eso, pero estuvo acá Lagunas también y hablamos de qué tan representativo es una asamblea de X cantidad de personas, no vamos a decir 1.000, 2.000, porque bueno, va variando y además es respetable, ¿no? Pero digo, son 27.000 docentes aproximadamente. Los que no asisten a esas votaciones, ¿de alguna manera no dan aval al resultado? La verdad que podría, nadie discute la legitimidad formal, ¿no? Ni del mecanismo, ni de las representaciones, ni de las conducciones, porque está claro que son los representantes elegidos en el marco de su propia dinámica de la que tiene el sindicato. Podría entenderse de las dos maneras. Uno podría entender que hay un aval, que es lo que vos decís. Yo creo, por el resultado de la adhesión en la mayoría de las localidades, es que lo que ha dejado de ser una instancia rica de intercambio y de discusión respecto de lo que tiene que pasar son esas asambleas. Entonces no discutimos la legitimidad formal ahora. Hay un nivel de violencia que escala, que ahora no lo decimos solamente nosotros, no lo dice solamente un docente o una docente aislada de por ahí, lo dice la conducción del TEP provincial. Y ese escenario violento en las asambleas frente a la disidencia, la verdad que amenaza la participación. Claro, en esa porción de participación más fidelizada, ¿no? En la radicalización de la lectura, están cantados los resultados, pero nosotros evaluamos que hay una distancia cada vez más profunda con lo que mira un docente de cualquier lugar de la provincia de lo que tendría que pasar. Y esto no quiere decir que haya pleno acuerdo con lo que el gobierno propone, al contrario, probablemente no lo haya. De hecho, nos interesa tener un diálogo fluido con un sindicato que nos interpele, pero para corregir lo que hay que corregir ahora, que no paralice la educación, que es lo que nos pasa ahora en algunos lugares. Con el diario del lunes, ¿se atacó el problema? ¿Podía haber habido otra herramienta? Digo, ¿fue oportuna la ley esta? Y una ley de estas, para la percepción o para la respuesta que íbamos a tener el sindicato, no es nunca oportuna. No lo fue en ninguna jurisdicción en la que pasó, ¿eh? Hubo conflicto en Santa Fe, hubo conflicto en Mendoza, hubo conflicto en Córdoba, hubo conflicto en Santa Cruz. En todas las jurisdicciones que implementaron una herramienta de estas en Capital Federal, no fue oportuna. Ahora, te puedo decir, porque nosotros participamos del Consejo Federal de Educación, que todas las jurisdicciones evalúan herramientas porque es un gran problema el nivel de ausentismo, que por supuesto en la tarea docente tiene particularidades y que es un porcentaje mayor que en el resto de las tareas. Hay un nivel de implicancia personal, afectiva, que no tienen otras tareas, pero que hay una distorsión en el uso de las herramientas legítimamente ganadas por los trabajadores que hay que corregir. Así que sabíamos que iba a haber tensiones. Por supuesto, no creemos que sea la única herramienta, por eso hemos intensificado la actividad de salud ocupacional, por eso hemos modificado criterios de la auditoría médica de los certificados. Es decir, es un pool de cosas. Ya hay algunos datos que son interesantes respecto de lo que viene pasando. Estamos esperando evaluar el próximo mes para poder hacer un comparativo al menos en 2 o 3 meses. Pero vemos algunos datos que son muy interesantes de cómo impactaron a todas las medidas, no vamos a atribuírsela a ninguna en particular. Bueno, este año ha habido, al principio que suele pasar, de ese conflicto en educación antes de empezar el año, y después estuvo y siempre empieza a haber como rumores y bueno, que empieza a golpear puertas adentro y por supuesto que has escuchado rumores varios y te quiero preguntar yo, porque acá preguntamos todos, ¿en algún momento pensaste en por todo esto, no sé, si es mucho quilombo para mí, doy un paso al costado? No, nunca. No pensé nunca en irme. Por supuesto, sabemos que estamos acá convocados por el gobernador, que siempre ha sido muy firme en la defensa de las medidas que hemos tomado y de nuestra manera de encarar la gestión en educación, porque me parece que también lo que hay que decir es que más allá de la herramienta de la ley, que es como lo más visible de la discusión, nosotros estamos desandando un camino por la que en nuestra lectura gestiones anteriores abandonaron la discusión política en el ámbito del CPE, ¿no? Entonces, nosotros somos parte de un gobierno que está decidido a tomar el control de la educación. Y cuando digo tomar el control no significa desoír la participación que el sindicato tiene constitucionalmente garantizado, porque el Consejo Provincial de Educación, en este esquema de cuerpo colegiado, con esas representaciones, tiene rango constitucional en la provincia. Ahora, sí significa que si nosotros creemos que hay que ir hacia un determinado rumbo, vamos a hacer valer todos los votos que el cuerpo colegiado tiene para que ese rumbo sea el que tenga
la educación en este momento. Por eso nos parece muy interesante que el sindicato se sienta parte de una dinámica en la que proponemos tener una discusión acalorada de todos los temas, pero cuando hay que resolver, nosotros tenemos una mirada, si la podemos enriquecer con la mirada del sindicato, si podemos construir un consenso, porque no abandonamos nunca ni la vocación de diálogo ni la vocación de construir un consenso, pero si no, vamos a caminar en un sentido. Y esa tensión, para mí, explica en mucho lo que está pasando hoy en este conflicto. Sabés que, bueno, desde quizás ZAPAC para acá, inclusive ZAPAC, empezaron a tomar más peso o tuvo más cercanía con los gremios en general. Hablo de ATE y ATEN también. Y si te pregunto, me vas a decir, por el de ahora, el gobierno de ahora, me vas a decir que no. Así que te voy a preguntar por lo anterior. De alguna manera, desde un tiempo para acá, ¿hubo cierto cogobierno de los gremios con el gobierno de turno? Es que cogobierno hay, particularmente con ATEN, insisto, por cómo está conformado el cuerpo colegiado. Ahora, lo que hay, me parece, era un tácito acuerdo de no tener problemas por algunas cosas. Por esto no vamos a tener problemas. Entonces, la paz social. No lo discutamos. Esto vean ustedes y esto vemos nosotros. Bueno, claramente nosotros no queremos hacer eso. Entonces, discutimos la auditoría, que parecía que era como la síntesis de la prolijidad. Y vimos que la gestión era mala, que los resultados eran malos, que era muy caro y que no era eficiente. Tomamos una decisión, ¿generó problema? Claro, nos generó problema con el sindicato, con ATEN, después nos generó cuestionamientos de ATE porque tuvimos que conciliar con la estructura administrativa de salud ocupacional una herramienta, una organización funcional con la que acordaran, pero ahí estamos con esa auditoría que tiene al día los certificados médicos y parecía que se terminaba si se iba a la empresa. Bueno, no, están al día los certificados médicos, hemos cambiado los criterios, hemos tabulado los certificados médicos más usuales en el sistema. Con eso también hemos modificado la incidencia de esos certificados en la estadística. Bueno, esas son las cosas que van generando tensiones. Entonces estamos en un momento en el que ese cúmulo de cositas que fueron pasando, más invisibles, más internas, me parece que eclosionan con una excusa que a los ojos de cualquiera podría explicar lo que pasa, que es la sanción de esta ley. Bueno, y la última es cómo se piensan recuperar, si es que está la posibilidad de los contenidos y eso que se suele poner en escena cuando hay un conflicto, de tantos días de paro, bueno, ¿qué pasa con eso? Lo que no es posible para nosotros hoy, al menos en primaria y en inicial, media tiene otra dinámica, es pensar en incorporar más días al calendario escolar, porque según el calendario escolar de la provincia, inicial y primaria terminan sus clases el 20 de diciembre. No, entonces, sería otro problema más. Materialmente otro paro más. Claro, además, verdaderamente ya a ese momento del año, no solamente los trabajadores y las trabajadoras, las familias están en otra dinámica. Entonces, eso no es posible. La verdad que la incidencia del paro en el sistema ha sido absolutamente asimétrico, no es la misma la realidad de una escuela del oeste de Neuquén que adhirió todos los días de paro que la de una escuela primaria de Villa Langostura que no adhirió nunca. Lo que por eso digo, en este momento estamos afinando la mirada respecto de cuáles son los sectores en los que más impacto hubo y qué estrategia con los supervisores y las direcciones de nivel tenemos en esas escuelas y en esos cursos para tener algún proceso de recuperación de contenido o de apoyatura en el verano que nos permita acompañar un poco esto que se perdió, recuperarlo. Y estamos analizando para el próximo año una propuesta de calendario escolar más amplia, la cantidad de días que nos acerque más a los 190, que es el acuerdo de todas las jurisdicciones del Consejo Federal, que a los 180, que es el piso de la ley. Gracias, Soledad. A ustedes. Bueno, así pasaba este bloque y este programa de Educación en Enfocados, en este caso la ministra de Educación Soledad Martínez, anteriormente Marcelo Bermúdez. Y ya sabes, la realidad cambia, depende del foco con el que la mires, y que acá abajo tenemos todas las redes para que puedas compartir el contenido, likear y demás. Nos vemos la semana que viene con mucho más Enfocados.